Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Binti de Nnedi Okorafor, que se trata de una trilogía de ciencia ficción afrofuturista por esta escritora americano-nigeriana y que fue publicada entre el 2015 y el 2018. Todas las novelas que conforman esta trilogía son en realidad novelas cortas y, de hecho, la primera de ellas, Binti, ganó varios premios, entre ellos el Hugo y el Nébula, y está siendo publicado en España junto con los otros libros que forman parte de esta trilogía por Crononauta con solamente 120 páginas. Digo solamente, aunque en realidad me parece mucho, porque en el libro que tengo yo en inglés que recoge toda la trilogía, además de una historia corta adicional, este primer libro solamente tiene 58 páginas de un total de 358 que tienen todas las novelas cortas más esta historia corta adicional. La trilogía está así formada por los libros de Binti, Binti Hogar y Binti la mascarada nocturna. Binti Hogar es un poquito más largo que el primero y el último es sin duda el más largo porque tiene el doble de páginas que el primero. Asimismo, hay esta historia adicional extra que iría entre el primero y el segundo libro, que en inglés se llama Sacred Fire. Es una historia también corta, pero que de hecho por pocas páginas no tiene el mismo paginado que el primer libro. La novela está escrita en primera persona subjetiva desde el punto de vista de la protagonista, Binti, por supuesto, aunque hay algunos capítulos en el tercer libro que no son desde su punto de vista. Y Binti, pues, es una chica de 16 años que forma parte de una pequeña tribu africana, los Himba, y que además destaca por tener unas facultades muy especiales que la hacen muy diferente a todos los que están a su alrededor. Tengo que decir que es una novela que tiene muy buenas ideas, muy original en ciertos aspectos, pero que aquí se acaba porque, en mi opinión, la trama no es para nada coherente, ni va a ningún lado que se pueda apreciar, los personajes son muy planos y los desenlaces, cuando los hay, porque en la mayor parte de estas novelas cortas ni siquiera hay la estructura básica, pues son bastante insatisfactorios, porque dices, es que no sé qué es lo que me has estado creando, aparte de darme una chica con cada vez más poderes que no sabe utilizar y que acaba siendo prácticamente Dios, pero que son unos poderes que no sabe utilizar ni me parecen funcionales o que por lo menos no consiguen los objetivos que pretendía conseguir desde el principio del libro. Así que, sinceramente, es decir, no entiendo cómo ha ganado tantos premios, incluso el primero en el que todas estas cosas negativas pues son oscurecidas o más bien iluminadas por todos los aspectos positivos que sí que presenta, porque como os digo, el mundo es muy rico y tiene buenas ideas, pero que están mal ejecutadas. Además, la autora no es su primer libro, ni de lejos, y es profesora de literatura, así que sinceramente no entiendo cómo puede ser tan pobre a nivel de ejecución, porque realmente parece un borrador a desarrollar, es decir, marcando las ideas buenas, las partes importantes que pueden pasar y falta pues el relleno. Y no es porque se trate de una historia corta, porque he leído muchas historias cortas y claro que no tienen todo lo que tiene una novela larga, por eso son una historia corta, pero están mucho más desarrolladas, no se puede empatizar con esta chica. Y de hecho, claro, me sorprendió que tuviese tan buenas reseñas, pero a la que empiezas a buscar ya empiezas a encontrar estas otras reseñas que critican todo esto que os estoy diciendo. Y es que los personajes son completamente planos, como os digo, la autora se esfuerza, pero es imposible empatizar con Binti porque se pasa todas las novelas llorando y huyendo, pero sin que haya un crecimiento personal. Es decir, primero que es peligroso que un personaje en una novela esté llorando y huyendo todo el rato porque puede crear animadversión hacia él, pero es que no lo sabe utilizar porque no hay este crecimiento. Las formas de llorar y de arrepentirse y de despreciarse son siempre iguales, utiliza siempre las mismas palabras, no utiliza diferentes mecanismos narrativos que existen y que es habitual ser utilizados por otros autores con bastante más éxito, por lo que simplemente es muy repetitivo una y otra vez con lo que hace, con los mecanismos que va utilizando, y esto, un personaje completamente plano con el que no empatizas, se va sumando a que cada vez es más irreal porque cada vez va sumando más extras y al final ya no se sabe ni siquiera lo que es, no sabe ni controlar ni sus poderes ni saber qué hacer. Todos los conflictos se acaban solucionando con Deus Ex Machina, con lo hizo un mago, porque no me cuenta por qué pasa eso. No hay una justificación detrás de por qué suceden muchísimas cosas y las podría haber, estoy segura de que las podría haber, si se hubiese esforzado en dar todo esto de detrás. Y esto hace que, claro, a medida que vas avanzando en la trilogía y se va agotando la novedad, pues sea cada vez más pesado. Y a mí, sinceramente, la tercera parte de esta trilogía
se me ha hecho muy, muy, muy pesada. He sentido muchas ganas de abandonarlo, pero no lo he hecho para poder hacer precisamente la reseña. Además, otra cosa que se hace muy cargante porque tampoco está bien hecho es que su forma de huir muchas veces es pensando siempre en las matemáticas, su forma de ver el universo es también a través de las matemáticas, pero siempre también a través de los mismos mecanismos narrativos, sin ningún tipo de novedad, por lo que o utilizas otros mecanismos o bien lo planteas y ya está, pero no me lo repitas una y otra vez porque acabo odiándolo. Porque ni siquiera por el uso de las matemáticas o de esta tecnología futura se puede considerar ciencia ficción dura, porque simplemente está allí y ya está. No se explica qué es lo que está pasando, no se explica cómo se ha llegado allí, o por qué ella tiene estos poderes, o por qué pasan ciertas cosas. Así que, bueno, está rozando más la fantasía que la ciencia ficción precisamente porque nos explica todo esto. Otra cosa que también lastra toda esta novela es que hay muchas incoherencias a nivel espacio-temporal. Los viajes no siempre necesitan el mismo tiempo, o sea, un viaje de un planeta a otro al mismo planeta y desde el mismo planeta, pues en una ocasión tarda 3 días, en otra ocasión necesita 1 mes o 2, así que ¿en qué quedamos? Porque no hay agujeros de gusano por los que poder viajar, porque no me lo explicas. Pero es que además no utiliza el tiempo de desarrollo necesario para que podamos asimilar lo que nos está contando, para que si muere alguien nos dé pena, por si pasa algo que afecta a la protagonista, lo podamos aceptar. ¿Por qué? Porque no hay este tiempo de proceso. Y repito, que no es porque sea una novela corta, es porque no está bien hecho. Ya os digo que no me voy a leer nada más de esta escritora, nada. Eso sí, realmente la riqueza y la originalidad de este mundo futurístico llaman muchísimo la atención y además también destaca positivamente por el tratamiento de la cultura africana, que está realmente muy bien explicada. Así que una de cal y otra de arena, pero muchísimo más de lo negativo que de lo positivo, sobre todo a medida que se va avanzando. Antes que nada de entrar en lo que sucede en el primer libro, me gustaría hablar del mundo creado porque creo que es el punto más positivo de todo esto. La historia transcurre en un momento indeterminado del futuro en el que la humanidad convive en una sociedad intergaláctica formada por una multitud ingente de diferentes especies extraterrestres, inteligentes, por supuesto, todas ellas diferentes físicamente, o sea, no parece que ninguna se corresponda demasiado con la descripción física de los seres humanos, aunque es cierto que las pequeñas descripciones que se dan se corresponden con diferentes animales de la Tierra y que viven más o menos en convivencia, aunque por supuesto hay diferentes enfrentamientos entre ellos, pero realmente parece una utopía. El sumum cultural de esta sociedad intergaláctica se encuentra en el planeta Umzauni, donde hay la universidad más prestigiosa de todo el universo, a la que acuden seres de todas las especies y que en ese planeta pues los alumnos conviven de una forma realmente envidiable, porque no parece que haya demasiados conflictos, pero como es lógico, únicamente los alumnos más dotados y supongo que también privilegiados, que si tienes mucho dinero pues puedes acceder, pueden formar parte de esta universidad. Destaca también en que mucha parte de esta tecnología futurista tiene una base orgánica, como por ejemplo las naves espaciales, que se tratan en realidad de seres vivos mezclados con tecnología muy avanzada, pudiendo incluso reproducirse por ellas mismas. En cuanto a la Tierra, únicamente conocemos lo que sucede en el continente africano, porque al principio se hace referencia a la etnia de los Kush como la predominante en el planeta, pero yo creo que se refiere por su descripción física, que claramente son personas africanas que tienen la piel más clara y que viven en las ciudades más avanzadas y más modernas, pues que en realidad se está limitando al continente africano y no sabemos lo que sucede en el resto de continentes. Pero en África siguen habiendo diferentes tribus y pueblos más pequeños, como es el caso de los Himba, la tribu a la que pertenece Binti, que es una mezcla de la cultura africana tradicional tribal y de futurismo, porque realmente a nivel social y cultural lo que predomina son las tradiciones africanas tribales, pero también tienen tecnología muy avanzada y de hecho los Himba son reconocidos en el mundo por la calidad de los astrolabios que pueden producir, que se considera que son los más eficientes. Y los astrolabios son los aparatos que aparecen en todas las sociedades futurísticas que permiten llevar toda la vida allí, o sea, sería como un teléfono inteligente pero muchísimo más avanzado y que además si lo cuidas pues te dura toda la vida si vas haciendo mantenimiento y que graba toda tu vida y además se conecta pues con el internet de las cosas, que ya no se llama internet, y con los astrolabios de los demás.
Los Himba, además de ser una cultura muy tradicional, son una tribu aislacionista, es decir, es muy cerrada, no les gusta todo lo que viene de fuera, no les gusta que sus miembros se vayan de la tribu, si se van ya dejan de ser Himba, y además es una sociedad patriarcal y como tal pues ejercen un control sobre las mujeres importante, aunque no es algo de lo que se hable explícitamente en la novela, y es que se espera de ellas que se casen jóvenes, que bueno, que si quieren estudiar, que estudien, pero que luego se espera de ellas que se casen, porque todas aquellas mujeres que no siguen lo que se espera de ellas se convierten en mujeres impuras a las que un hombre ya no querrá. Y destacan porque solamente las mujeres no se pueden bañar, sino que cuando se bañan lo hacen con arena y además tienen que cubrir todo su cuerpo de ojise, que es una mezcla de arcilla hecha a base de la tierra rojiza de su pueblo, y que el no llevarlo se considera que una mujer va desnuda y que es impura. Otra cosa que destaca es que esta sociedad intergaláctica no sabemos cómo, por qué ni de dónde viene, no se nos explica exactamente en ningún momento qué es, pero ha aprendido a manipular lo que se llama las corrientes, es decir, que a través de las matemáticas se consigue una capacidad de concentración única, abstrayendo la mente haciendo operaciones matemáticas, que permite generar corrientes eléctricas que a su vez se pueden utilizar para manipular los objetos electrónicos y fabricarlos. Y además las mentes más brillantes con esta capacidad se llaman los armonizadores, que son capaces de ver la base matemática que tiene todo lo que les rodea y además poder crear el equilibrio perfecto entre dos objetos y encontrar la paz en aquello que tocan. Binti es, por supuesto, una de estas armonizadores, la más brillante que se recuerda porque manifestó sus habilidades desde muy pequeña. De hecho, lleva ya años fabricando los astrolabios más delicados de su pueblo y por ello su tribu, los Himba, la ven como la sucesora de su padre y la fuente de la prosperidad de su tribu para poder seguir en este lugar preeminente en la fabricación de tecnología. Si bien desde pequeña ha mostrado inquietudes impropias de una Himba. La novela empieza con Binti escapándose de su casa para poder ir a estudiar a Omza Uni, puesto que no solamente ha pasado las pruebas para ser aceptada, que son muy exigentes, sino que lo ha hecho tan bien, porque es tan brillante, que tiene una beca completa para estudiar allí. El problema, evidentemente, es el aislacionismo de su pueblo, porque en el momento que reveló que había hecho las pruebas y que la habían aceptado, todo el mundo supuso que en realidad no iría allí porque es algo impensable para un Himba salir del pueblo, y ya no hablemos salir directamente del planeta. Y además avisándola de que esta posible marcha se vería como una traición debido a que es alguien de quien depende el futuro de su pueblo y que además, siendo una mujer, si se va estará manchada, será impura y por lo tanto ya no podrá ser aceptada por ningún hombre. Binti, que está rota entre la lealtad hacia su familia y su tribu y su sed de conocimiento, sus inquietudes, finalmente se ha decidido por esto último y huye del pueblo para convertirse en la primera Himba a ir a Omza Uni, aún sabiendo que esto seguramente supone que no pueda volver nunca. Ya desde el principio está muy preocupada de que su tarro de ojise no se rompa y que le dure lo suficiente como para poder llegar al planeta de Omza Uni y allí encontrar una tierra con la que poder fabricar algo parecido. Es algo que la obsesiona muchísimo el ojise, habla continuamente de él, es una de las cosas que se hacen bastante pesadas, aún entendiendo por qué es tan importante para ella, pero no hace falta repetirlo tanto. Bueno, consigue llegar sin contratiempos a la nave que la transportará a Omza Uni. De hecho, es una nave que la mayor parte de los pasajeros pues son estudiantes que empezarán ese mismo año y algunos de los profesores que han ido a buscarlos. Todos estos alumnos, en su mayor parte, forman parte de la etnia de los Kush y ella es la única Himba que está allí. Esta nave, la verdad, es que llama muchísimo la atención porque es una nave orgánica que es un ser con conciencia, o sea, no solamente un ser vivo, sino capaz de reflexionar, con una forma física que recuerda a una gamba, así es como lo describe Binti, pero que a la vez contiene elementos inorgánicos que se encuentran en su exoesqueleto. Estos elementos inorgánicos son los propios de una nave, por lo que permiten su navegación, la creación de una atmósfera que sea habitable para los humanos y los diferentes compartimentos habitables para poder transportar a sus pasajeros de forma cómoda. Binti recibe una de las peores habitaciones, que ella entiende que es en desprecio por su condición de Himba en una nave controlada por los Kush, pero a pesar de ello hace buenos amigos y se lleva bien con los profesores e incluso se medio enamora de un chico
Heru. Sin embargo, no hay tiempo para empatizar con todos estos personajes y con lo que sucede allí y con lo que le está sucediendo a Vinti, porque ya en la página 11 toda la tripulación y los pasajeros son asesinados por los enemigos de los Kush, los Medusa, que son unos seres extraterrestres que físicamente recuerdan a la forma de una medusa y que tienen el cuerpo gelatinoso y que están enfrentados a los Kush desde unos tiempos que ya ni se recuerdan y por unos motivos que tampoco se recuerdan. O sea, simplemente es una guerra que va tirando hacia adelante por inercia, por el odio mutuo que se tienen ellos cada vez que uno de ellos hace una matanza. La cuestión es que esto sucede cuando la mayor parte de los pasajeros están en el comedor de la nave. Vinti está con sus amigas y está mirando precisamente a Heru cuando su pecho es atravesado por el tentáculo arma de los Medusa. Cuando mira hacia los lados se da cuenta de que todo el mundo a su alrededor está muerto o está muriendo, menos ella, momento en el que coge su Edan para que lo proteja. Y un Edan es un objeto tecnológico antiguo cuya función y funcionamiento se ha olvidado. Solamente se conoce que proviene de los antiguos y que efectivamente es algo tecnológico, por lo que se guardan como un objeto de valor por ser únicos, pero sin que realmente tengan una función específica. Sin embargo, este Edan, por algún motivo que no se nos explica ni ahora ni nunca, este objeto emite algún tipo de señal o veneno para las medusas que les perjudica gravemente. De hecho, si se acercan muchísimo directamente las matan y si no, las hiere en sus tentáculos. Aprovechando esto, Vinti recoge pues toda la comida y agua de la que es capaz y se encierra en su habitación, siendo asediada continuamente por estas medusas que primero pues dan golpes, que luego le dicen, bueno, sal y te matamos rápido, y así se termina todo rápido. Luego le dicen que no la matarán, mientras la nave sigue dirigiéndose hacia Umzauni. Tras varios días con esta situación, al final los Medusa terminan echando al suelo la puerta y consiguen entrar, pero el Edan, que es un objeto maravilloso y misterioso, no solamente los mata, sino que le permite comunicarse con ellos a pesar de no hablar su idioma. Gracias a establecer esta comunicación, llegan a una situación de jaque porque ni ellos se pueden acercar porque el Edan los matará, ni ella puede salir. Por lo que, aún siendo hostiles, terminan aceptando llevándole comida y de hecho le explican que ella no es la única superviviente, sino que el piloto de la nave también está vivo precisamente para que puedan acceder a la Universidad de Umzauni, porque allí se encuentra el tentáculo arma del jefe de los Medusa que los Kush le cortaron en una de sus batallas y está allí expuesto. Y ese es el motivo de que hayan asesinado a toda la tripulación de los Kush como venganza por esta afrenta. Cuando durante estas conversaciones además se descubre que el Ogise de Vinti tiene poderes curativos para los Medusa, tampoco se explica por qué, hace que sus posiciones se vayan aproximando, por lo que Vinti finalmente, para poder sobrevivir, se ofrece como mediadora entre la universidad y los Medusa para evitar así también un derramamiento de sangre. Para aceptar este trato es trasladada a la nave de los Medusa para hablar con su jefe, y también, sin explicar cómo funciona, la pinchan en la espalda con uno de estos tentáculos y cuando se despierta descubre que su pelo ya no está formado por las gruesas trenzas típicas de su pueblo, sino que son en realidad tentáculos como los de los Medusa de un azul transparente, que además le da la capacidad de contactar con la mente colmena que es esta especie. No se explica cómo se produce esto, ni cómo funciona, ni cómo pasa tan rápido, pero bueno, la cuestión es que esto le supone una crisis de identidad porque deja de ser completamente humana y se convierte en una híbrida y es algo añadido a lo que ya suponía ser la primera Jinba en la universidad. Finalmente llegan al planeta y también sin demasiada dificultad o ningún tipo de crisis, el director de la universidad no solamente acepta devolver el brazo arma al jefe de las medusas, que simplemente lo coge y lo vuelve a enganchar y ya está, ya es un medusa completo, sino que le pide a uno de ellos, a Okwu, con el que Vinti ha hablado más, que se quede a estudiar allí y se convierta también en el primer medusa a acudir a la universidad como símbolo de este nuevo pacto y de cooperación, decidiéndose a estudiar el desarrollo de armas militares. Como es natural, este arreglo molesta a diferentes facciones, en especial a los Kush, que han visto como todos los estudiantes de un mismo curso han sido asesinados sin ningún tipo de repercusión, porque realmente han aceptado que está justificado que los Medusa los hayan matado por la declaración de guerra que suponía haber cortado el brazo arma de su jefe y exponerlo. En la universidad, Okwu se convertirá en el principal amigo de Vinti
no solamente porque se siente aislada en sus terribles circunstancias de cómo ha llegado allí, sino porque destaca en ser la mejor en todo por sus maravillosas facultades y excepcionalidad, especialmente en su capacidad para sumirse en la meditación matemática y la manipulación de las corrientes. Incluso con el paso del tiempo, en este primer año que está allí, solamente se hace amiga de dos seres más, una chica transexual Kush y por otro lado una extraterrestre que, tal y como se describe, parece un Wookiee. Asimismo, junto con una tutora humana, se dedicará también a estudiar a Suedan, en entender por qué tiene estas facultades, que ya os digo que no lo consigue, mientras lidia con el sentimiento de estrés postraumático por lo que ha pasado en la nave, por el sentimiento de pérdida de su familia y de su pueblo, pero que es algo que, como os he dicho, no está bien construido, por lo que no llegas a empatizar con ella ni cómo se desarrolla, porque se repite una y otra vez, y por eso me está costando tanto hacer esta reseña. Pero bueno, estos factores, la paz entre los Kush y los Medusa, el encontrarse a sí misma, el reconciliarse con su familia y su pueblo, serán los elementos principales de toda esta saga a medida que va ganando aún más poderes y convirtiéndose en un ser aún más extraordinario, pero sin que el final de los diferentes libros y por supuesto el de la trilogía en sí sea satisfactorio, parece más bien improvisado, y ello pues a pesar de todas estas buenas ideas. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado a pesar de lo difícil que se me ha hecho hacer esta reseña. En cualquier caso, dejad comentarios con lo que vosotros penséis. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro de las novelas van a ser Juramentada de Brandon Sanderson, La conjura de los necios de John Kennedy Toole y Rebecca de Daphne du Maurier. Y en el ámbito de los cómics, lo siguiente va a ser Hellsing de Kota Hirano y el siguiente cómic de Thor de Jason Aaron, Thor el Maldito. Nos vemos en el siguiente vídeo.